Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por conectarse con nosotros y con esta información que con seguridad va a abrir muchas posibilidades y puertas en la vida. Gracias por abrir el corazón, por abrir la mente. Hoy está con nosotros este amigo tan especial con el que me río muchísimo antes de empezar los programas, y esto es con toda la energía porque eso es lo que necesitamos para vivir esta existencia. Y hoy les propongo un tema que sé que se van a identificar mucho con él. ¿Cómo ser abundantes cuando tengo limitaciones mentales? Es que sin excepción, todos los seres humanos tenemos limitaciones mentales y en eso estamos trabajando para eliminarlas, reemplazarlas por otras que sí nos sirvan y que nos ayuden a vivir la vida que queremos. Bienvenido a tu casa, ¿cómo estás? Anita, ¿cómo están? Un saludo para todos los televidentes. Así es, mira, hace unos años estuve en un evento donde había una persona que hipnotizaba. Y dentro de la hipnosis, el hombre lo que puso fue un bolígrafo, un lapicero en una mesa, así, y llamó a alguien del público. Una niña como de 25 años salió y él le comenzó a hacer todos los hechizos de hipnosis. Estás cansada, estás tensa, no eres capaz de tocar el lapicero, de levantarlo, el lapicero está pegado con crazy glue a la mesa, no vas a ser capaz. En fin, todos viendo, éramos unas 500 personas. Cuando ella iba a mover el lapicero no fue capaz de moverlo, no era capaz. Entonces había alguien detrás de mí, muy cuajo, o sea, una persona que había hecho ejercicio y no creía nada de lo que estaba pasando, entonces levantó la mano, que si le podían hacer a él la hipnosis. Y él dijo, claro, ven para acá. El tipo súper musculoso y exactamente el hipnotizador tomó el lapicero con 2 dedos, lo volvió a poner ahí para que todos viéramos que es que no había ningún truco, simplemente un lapicero. Estaba pegado. Y le dijo exactamente los mismos hechizos, la misma hipnosis. Estás cansado, no eres capaz con él, en fin, todo lo que se repite en una hipnosis. Y este tipo, que puede levantar no sé cuántos kilos en embrión, no fue capaz de levantar 200 gramos, 30 gramos, no sé cuánto pesa un lapicero, no fue capaz, y todos nos reíamos. Pero ahí me quedé pensando una cosa, nosotros no vivimos la vida con base en nuestras posibilidades, nosotros vivimos la vida con base en lo que creemos que es posible, pero ustedes, muchos dirán, no, pero es que a mí no me han hipnotizado. Claro que sí, todos hemos sido víctimas de hipnosis, se llaman hechizos o encantos, que han sido la forma como nos han criado y como nos han dicho hasta dónde es posible sí o hasta dónde es posible no, y nos han condicionado la vida a través de todos esos traumas, creencias o virus mentales que tenemos. Entonces, el dinero es una de esas cosas donde más virus nos han metido, por muchas razones. Primera, porque es de las cosas más importantes en la vida del ser humano. El dinero le damos una oda muy importante porque está casi como el aire o como el agua, porque es un mecanismo de supervivencia. Por lo tanto, tenemos demasiados refranes, dichos y creencias sobre él. Entonces, todo eso está como hechizo, haciéndonos fuerza. ¿Y eso qué hace? Que nos condicione, que sepamos que podemos ganar hasta cierta parte, que hay que trabajar duro, que es una ilusión, que tenemos lo que no merecemos. Pero es que imagínate, Jaiber, cuando tú estás pequeñito, tienes 5 o 6 años y llegas súper feliz donde tu papá y tu mamá y le dices, yo quiero el juguete que vi no sé dónde, y te dicen, es que usted cree que yo soy un banco, usted cree que el dinero crece en los árboles, y la gente no cree. Pero el cerebro de los niños, cuando somos niños, permea toda la información que escucha a su alrededor. Entonces, ¿con qué crecemos? El dinero no crece en los árboles, tiene que estudiar para que sea alguien en la vida, tiene que trabajar muy duro para conseguir algo, esta y miles de creencias más, porque aquí nos quedaríamos, tenemos que hacer un programa de puras creencias y yo creo que no terminamos, media hora no es suficiente y empezamos a limitarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces comenzamos a vivir la vida con base en lo que creemos que es posible y como creemos que no es posible, con base en eso vivimos, sin importar que lo tuviéramos ahí. Y por eso es que hay tanta gente que cuenta historias del casi éxito. Es que yo iba a tener tal cosa, pero casi. Es que yo hubiera hecho tal cosa, pero casi. Y el dinero sí que es cierto que tiene todo eso. Entonces ahora empecemos a quitarnos las creencias del hubiera. Yo sería o yo hubiera sido más feliz si soy más rico. Eso no es verdad. O si gano más dinero, no. Hay también que quitarle las consideraciones al dinero que nos dan, o si yo tuviera pareja sería más feliz. Eso posiblemente no es verdad. Si yo pudiera viajar una vez al año internacionalmente sería más feliz. Eso lo más probable es que no es verdad, porque a veces el cerebro nos tiende o nos vende una imagen que no es. Pero entonces en el caso de la hipnosis o los hechizos, tenemos que comenzar a ver ¿cuáles son esas creencias que nos están limitando? Porque a veces no nos damos cuenta de ellas. De hecho, lo complicado de una creencia es que estamos navegando en ella. O sea, el holograma que nosotros creamos hace parte de la creencia en la que estamos. O sea, que no es una, son muchas y son la sumatoria de todos esos hologramas. Y eso es lo que vamos a crear. Por eso es que nosotros tenemos que estar absolutamente conscientes de cómo estamos viviendo, para poder estar
conectados con la abundancia que está ahí. Siempre ha estado ahí, lo que pasa es que a veces no la vemos porque no estamos preparados para verla. Escuché una frase: el universo no te da más de lo que no seas capaz de manejar. Es imposible, o sea, sería muy irresponsable. Y de hecho, sí, hay gente a la que le ha dado más de lo que es capaz de manejar. Se la derrocha de una. Exacto, la gente que trabaja en cosas ilegales o la gente que se gana un premio o una lotería o en un casino, se ganan todo eso y en cuestión de minutos la están perdiendo, o en cuestión de meses, si eso es algo más grande. ¿Por qué? Porque no está preparado y eso genera muchísimo más trauma. Imagínate uno pasar de no tener nada y seguir no teniendo nada a pasar de no tener nada, tener mucho y después no tener nada. Entonces el hubiera, uy, mira yo lo que hubiera podido hacer. Entonces eso mata demasiado la mentalidad de la persona. Entonces uno solamente tiene lo que es capaz de manejar. Si uno quiere aprender o tener más, necesita aprender a manejar más. Pero eso, mucha gente cree que yo estoy diciendo ahí que hay que aprender a análisis técnico, mercados de capital, finanzas. No, yo puedo tener una metodología y tener un mentor que se encargue de eso, porque no todos tenemos que ser trading, ni todos tenemos que ser especuladores o tenemos que comprar tierras. No, hay gente que sabe eso. Jaiber, antes de que nos des estas prácticas, estas técnicas, estas herramientas, quiero preguntarte, sí, es cierto que tenemos limitaciones mentales, que todos tenemos creencias. ¿Cómo haces para identificarlas y cómo haces para transformarlas? ¿Cómo haces? Bueno, como te dije, Diana, las creencias son complicadas de identificar rápidamente. Entonces, lo más importante aquí es, a ver, a mí me gusta mucho hablar de esto. ¿Qué pasa si yo tengo un vaso lleno de pantano o de gaseosa? ¿Sí? ¿Cómo hago para reemplazar esa gaseosa por agua limpia si lo que quiero es eliminar creencias? Digamos que esa Coca-Cola o esa gaseosa me está dando creencias. Simplemente abro el grifo. Entonces empieza a caer agua limpia dentro del agua sucia, dentro de lo que quiero sacar. Entonces, ¿qué va pasando? Que a medida que pasa el tiempo, el agua limpia va eliminando el agua sucia y te limpias. O sea, puedes ir a esa terapia, puedes ir a buscar la creencia que tienes, puedes ir a analizarte y psicoanalizarte y pasar años en terapia. Eso es una posibilidad, un camino largo, tedioso y que el inconsciente te va a poner muchas trampas. Y perezoso. Y es muy aburrido. Sí, es muy aburrido y no está garantizado el éxito. Sí. O la otra es comenzar a decidir ya tener una vida. Por eso a mí me encanta el lema que tú tienes. Es que vivir bien es una decisión, ser feliz es una decisión. O sea, uno tiene que empezar a decidir ya. Y esas decisiones tienen que ir acompañadas de ciertos conceptos y de ciertas posturas frente a la vida. Por ejemplo, una de las posturas que yo debo tener es siempre estar en agradecimiento. Estar agradeciendo todo el tiempo, inmediatamente te comienza a cambiar las creencias y te comienza a borrar todo lo que te está pasando. Entender que todo lo que me está pasando, bueno o malo, está por un bien superior, todo pasa por algo. Otra cosa importantísima, sobre todo para los que quieran mejorar su relación con el dinero, específicamente la relación con el dinero. Miren, el dinero es luz, el dinero trae luz, pero el dinero también trae mucha oscuridad, porque como trae tanta luz, también trae mucha oscuridad. Entonces, hay que tener en cuenta que el dinero también tiene como una especie de precio que pagarse. Por eso es muy importante darle luz a todo lo que nosotros hagamos cuando estamos ganando dinero. Es decir, no hagan las cosas por dinero. Por ejemplo, vos trabajas desde el propósito, a vos te encanta esto, o sea, mañana estás grabando en Bogotá, pasado mañana estás yendo personas para invitarlo y esto se edita y se mueve y te va súper bien. O sea, ¿por qué? Porque este es tu propósito. Y uno ve las personas que están a tu alrededor, están en un propósito, o sea, no son estresados, sufriendo, no. Listo, si tú vendes clavos, dale trascendencia a la venta de clavos. O sea, piensa en el carpintero que está haciendo grandes muebles, piensa en el obrero que está salvando su vida porque este clavo le está sirviendo. Ponle luz a un clavo. Entonces, ponle luz a la venta de seguros. Porque si comienzas a hacer las cosas desde... A ver, hay una historia muy bonita, hay muchas historias de estas, pero te cuento una así. La gente que es cajera en supermercados, los cajeros de supermercado. Antes había que digitar, ¿cierto? Eso ahora es pi, pi, pi. Y en el mejor de los casos te empacan en una bolsa. Eso ya ni siquiera eso lo hacen. Ya usted misma tiene que empacar y eso lo tiran ya. Hasta en los supermercados de lujo, ¿sí? Eso ahora es a 1000. Una persona decidió que tenía que hacer algo con su vida porque ese trabajo era muy aburridor. Entonces, ¿qué iba a hacer? Comenzó a
saludar a la gente y comenzó a preguntarles por su vida. Y resulta que en los supermercados la gente es más o menos la misma. Obviamente hay una población flotante, pero más o menos como el vecindario, vaya y merca. Entonces ella comenzó a hacerse amigos y a hacer conexiones sociales con la gente y conexiones de corazón. Y tu hijo ya se graduó, es que yo lo vi todo lindo en estos días que vino por una mandarina y cosas por el estilo. Y también una cosa que puede sonar muy loca es ponerle luz a los alimentos que se están llevando la gente. O sea, que esto le ayude, que esto le sirva, bendecir el alimento, y no el supermercado de ella, es un supermercado cualquiera, una cadena. ¿Sabes qué empezó a ocurrir? Que de 8, 9, 10 cajeras, la gente quería ir con ella. O sea, todo el mundo quería hacer fila, o sea, preferían hacer una fila larga para estar con ella, solo para saludarla, porque la gente es muy sola. El solo hecho de que alguien esté preocupado por mí, que sepa que estoy enfermo, que me pregunte por tal cosa, o quiero saber algo de ella. Entonces, inmediatamente comenzó a hacer una fila más rara de la cuenta, y un día llegó un tipo, un ejecutivo de una alta compañía, y hizo la fila. Le pareció muy curioso el tema, porque a estas otras, como todas más genianas, y le ponen atención, y porque todo el mundo le quiere conectar con ella, y se la llevó a trabajar con él. Y historias de esas son centenares. Se la llevó a trabajar con él, a vivir en otra experiencia de vida, a que sigan teniendo ese ímpetu, ese entusiasmo por lo que está haciendo. Es darle trascendencia a todo lo que yo estoy haciendo, así esté barriendo un piso de una calle. Eso tiene una trascendencia importante y tienes que dársela, porque así es como le doy luz al dinero. Tú debes hacer lo que amas en la vida, y si en este momento estás haciendo algo que no te gusta, algo que no amas, empieza a apasionarte con eso, empieza a dar lo mejor de ti, ni siquiera el 100%, el 200% o el 1000%, porque ahí empiezas a subir los peldaños, ahí empiezas a darle luz a lo que estás haciendo, al trabajo, sea lo que sea, pero tienes que ser agradecido con lo que tienes ahora, porque si no eres agradecido con lo que tienes ahora, pues imagínate qué te va a llegar. ¿Qué te va a llegar más en la vida? Te van a mandar más de lo mismo, te van a mandar una prueba peor, te van a mandar un maestro. Entonces uno lo que tiene que hacer es darle demasiada importancia a lo que está haciendo para poder pasar, para que sea check este curso, el curso que sea que esté haciendo. O posiblemente si te enamores de él, sino que no lo estabas viendo desde la parte adecuada. Estoy segura que en este momento hay muchas personas que nos están viendo que están en una situación económica bien difícil. ¿Qué les dirías? ¿Cómo empezar a cambiar esa realidad? Bueno, pero con acciones contundentes. Sí, primero que todo, entendamos una cosa, porque eso inmediatamente nos quita el hechizo. Los problemas financieros no son problemas, son síntomas. Es decir, un problema de dinero, si alguien está, pues que es la pregunta que me hace, si alguien tiene un problema de dinero, ese problema de dinero no es un problema per se. Uno lo ve como un problema, pero realmente no es un problema. Es un síntoma de que tenés algo más o muchas más cosas en tu vida que solucionar, que no es el dinero. El dinero es esa manifestación última de lo que tienes que solucionar. Puede ser traumas sexuales, puede ser traumas generacionales, estafas en la familia, puede ser capacidad de una creencia negativa que te está restando capacidad de actuación. O sea, pueden haber muchísimas otras cosas que a lo último lo que muestra es un problema financiero. Pero realmente ese problema financiero no es el problema, es como una fiebre. La fiebre no es una enfermedad, es una respuesta del sistema inmune a un atacante. Entonces, el dinero, cuando está escaseando, cuando no te alcanza, eso es una respuesta de tu sistema de creencias a un atacante que no se ve. Todos tus resultados, tu paz interior, tus relaciones con los demás, tu armonía, tu economía, todo es un resultado de lo que tú piensas y de lo que sientes contigo mismo. Es que esto es increíble. Y mira, estamos aquí al lado de un bosque, ¿cierto? Todo lo que tú ves es el resultado de lo que no se ve. O sea, para que tú veas el tamaño de esos árboles, realmente todos sus nutrientes están por debajo. O sea, todo está del suelo hacia abajo. Ahí es donde está realmente todo lo que estos árboles son. Todo, el color que tienen, obedece a lo que esté abajo, a los nutrientes que hay abajo, los componentes. Entonces, tu mundo visible está condicionado solamente por tu mundo invisible. Por ejemplo, si yo tuviera una hoja de papel acá y tomo en un salero, saco la sal, y hago limadura de hierro, limalla, cojo un pedazo de hierro y lo empiezo a frotar contra una lima y todo eso lo recojo en un salero, o sea, queda minúsculo y comienzo a espolvorear sobre mi papel la limalla de hierro. ¿Qué va a pasar? Que ella simplemente se va a acomodar de cualquier forma. Puedo repetir el procedimiento y no pasa nada. Pero ¿qué pasa si debajo del papel pongo un imán? Y vuelvo y repito el procedimiento, te vas a dar cuenta de que ya ahí sí no es de cualquier forma que se espolvorea la limadura. Inmediatamente comienza a haber un patrón. Comienza a juntarse desde el negativo, desde el polo negativo del imán hasta el polo positivo, y uno comienza a ver que se vuelve bonito. Es como si el imán que está por debajo, que no se ve, está mostrando lo que sí se ve. Y si quitas el imán, vuelve y se desordena, pero si lo voy a poner, vuelve y se ordena, ¿cierto? Ese imán es la mentalidad, ese imán es tu mente.
tu mente no se ve, pero es la que condiciona el mundo visible. O sea, nuestro mundo visible, la limadura, está condicionado por el mundo invisible. Y cuando no entendemos eso, sufrimos demasiado, pero porque estamos siempre mirando la limadura. Siempre estamos mirando el cáncer, siempre estamos mirando el punto que está mal, esta es la célula cancerígena. El punto negro. Y resulta que ese no es el problema tiene que ver con tu mentalidad, que es la que te está enfermando. Entonces cuando comenzamos a cambiar aquí abajo, comienza a cambiar aquí arriba, pero absolutamente rapidísimo. Si nos quedamos cambiando aquí, te vas a enloquecer. Pero al principio es complicado. Al principio cuando te dicen es que usted tiene una creencia, uno dice, ¿cuál creencia? ¿Y qué me va a servir a mí un decreto? ¿Qué me va a servir a mí toda esta información? Al principio tú te resistes un poquito, pero vas viendo que con herramientas que vas utilizando el camino va siendo más fácil. ¿Cómo empezar? Pues mira, la respuesta va a ser tan absurda que yo sé que hay unos van a apagar el televisor, este está bobo. Es como cuando vas a empujar un carro que está quieto. ¿Cuál es el estado del carro? La homeostasis, el estado del carro es estar quieto. Entonces, empujarlo es muy doloroso. O sea, duele demasiado. No sé si te ha tocado que van a empujar un carro y eso no es capaz uno. Pero ¿qué pasa cuando ya da la primera o avanza los primeros 2 metros? Ya lo empuja cualquier niño, ¿cierto? Así mismo se hace un hábito, así mismo se empieza el gimnasio. Uno al principio quiere morir del dolor y llega un momento en que ya te hace falta y quieres poner más peso. Tu cuerpo te lo pide. Exacto. Entonces, exactamente pasa lo mismo acá. Entonces, me decís, ¿cómo comenzamos? Comenzando. O sea, dando el primer paso. Sí, la respuesta es absurda, pero no hay otra. O sea, si quieres comenzar a trabajar en tu mente, trabaja. ¿Cómo? Comenzando, o sea, empieza ya. ¿Por qué? Porque la mente o el cerebro nos quiere perezosos. A él entre menos esfuerzo le pongamos y entre más nos demoremos en tomar las decisiones, para él mejor, porque lo que busca es ahorrar glucosa, ahorrar energía, estar estancado, quedarse automático. Para eso creó las redes neuronales. Entonces obviamente hay que romper ese paradigma. Para mí, la mejor, hay que caer en una crisis. Porque solamente cuando uno está... A ver, no, solamente no. Deberíamos aprender sin crisis. Pero Ojalá. es que cuando uno es que toca tierra, es cuando se atreve a hacer grandes cosas porque tenés que estar cansado, cansada, saturado. Eso es muy importante. Entonces satúrese, o sea, empieza a saturarse desde ya, empieza a meterse en la película. Y eso toca ya, o sea, toca empezar. Quiero presentarles mi libro Un duende en mi cabeza, una fábula divertida en donde vamos a aprender a gestionar emociones y hacer un cambio real en nuestra vida. Ya lo puedes encontrar en todas las librerías del país y desde cualquier parte del mundo lo puedes pedir en buscalibre.com y que el duende de tu cabeza te enseñe verdaderas lecciones de vida. Léelo y disfrútalo. Y qué pesar que a veces los seres humanos tengamos que aprender cayendo en una crisis, porque en este momento tenemos toda la información para tener la conciencia y no tener que repetir historias. Lo que pasa, Diana, es que yo creo que ahora con el movimiento planetario y con lo que está pasando, yo no sé, yo no digo que estamos parando por un cinturón de fotones, se está moviendo demasiada energía y yo creo, me atrevo a decir una cosa muy loca, yo creo que la mayoría de la humanidad está en crisis. Lo que pasa es que puede que no sea crisis financiera o puede que se manifieste financieramente, pero hay una crisis de existencia, hay una crisis de sentir que este cuerpo no es mío, de sentir que yo no pertenezco a este mundo. Eso es una crisis, pero esa crisis en sí no es mala. Esa crisis de hecho encierra muchísimas cosas buenas. ¿Por qué? Porque es una posibilidad que yo tengo para comenzar a gestar un cambio. Y ahora hay una cosa muy loca que antes había que ir a buscar en el libro de la Biblioteca de Alejandría, que estaba cerrado solamente por unos cuantos y que nadie sabía leer. Ahora uno tiene casi todo en internet y esa parte ahí me encanta, porque así como hay un montón de cosas que no sirven para nada, están las cosas más locas del mundo. O sea, puedes abrir archivos y cosas para acceder a una información de la que tanto hablábamos hace tiempo, que uno puede conectar y bajar una información que antes no. Ahora tenemos todo eso, es simplemente estar conectado la mente hacia lo que queremos. E inmediatamente tenemos en este momento formas de vivir saltos cuánticos con toda la información que podemos procesar y descargar. Entonces, ¿qué ejercicio nos vas a dejar? Porque es que esto nos tiene que servir a todos. Miren, tenemos que comenzar a cambiar la parte emocional que nosotros tenemos, porque es la más lenta de cambiar y es la que más nos mantiene en el pasado, las emociones, inclusive por encima de la mentalidad. Eso está juntico, pero digamos que esa parte. Y eso implica cambiar la química corporal.
Y la química corporal cambia cuando yo comienzo, cosas como lo que nosotros hacemos antes de empezar el programa, reírnos. ¿Por qué? Porque el solo hecho de uno reírse está comenzando a ponerle luz a su existencia. Entonces, vean cosas que lo hagan reír, vean videos de gente que echa charra, o sea, ríase. Eso inmediatamente cambia. ¿Por qué? Porque tu sistema HPA, el hipotálamo, la pituitaria y las glándulas adrenales cortan la creación de cortisol, que es la hormona del estrés, la que te mantiene preocupado. A ver, estar preocupado está bien. Es que no tengo plata para pagar los servicios hoy, listo. Ese día va a estar un poquito amargado porque tienes esa preocupación. Pero cuando esa preocupación se perpetúa, se pasa para mañana y para pasado mañana, y mañana estás preocupado por la fotomulta y pasado por los impuestos, y siempre estás preocupado, cambiaste una preocupación por un estado del ser. O sea, ya te volviste una persona preocupada. O sea, ya es una persona que tiene cara de ombligo, como arrugada a toda hora, como que no es capaz, ¿cierto? Cuando uno corta el cortisol y comienza a generar, en este caso dopamina, la dopamina, inmediatamente se corta el cortisol y comienzas a reconectar la red neuronal. Entonces, algo tan simple como eso, sí, o sea, usted me está diciendo que para hacer dinero y para estar bien, sí, claro, solamente es, usted primero tiene que sentir que es, porque si usted no siente que es, nunca va a ser. O sea, uno tiene que fingir que ya lo es. Y una de las formas más rápidas de fingir es reírse, porque eso inmediatamente te cambia el estado. Esa es una. La otra es el ejercicio. El ejercicio, la respiración, la meditación que genera endorfina. Usted con dopamina y endorfina vive, con eso es suficiente, porque ambas tienen la capacidad de cortar el cortisol. El agradecimiento, el estar en estados de gracia también te da dopamina y endorfina, sobre todo endorfina. Entonces todo eso inmediatamente genera cosas positivas. La naturaleza, dar paseos por la naturaleza, todo ese tipo de cosas, mejor dicho, trabaja en la ciencia del bienestar. Jaiber, gracias. Qué bueno que hayas estado aquí. Es tu casa y gracias por enseñarnos tanto. Muchas gracias y hasta la próxima. Y nos vemos pronto, en vivo y en directo, con muchas personas que estarán junto a nosotros en este seminario diario de Diana. Sorpresita por ahí. Chao. Muy bien.